Dios le bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este hermoso día. Aquí continuando con lo que es el estudio del libro de los Hechos, en el cual me compete dar un resumen del capítulo 2, donde nos habla de la venida del Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y que de repente vino del cielo un ruido como un viento recio, el cual llenó la habitación en donde estaban los discípulos. Cuando viene el Espíritu Santo ya prometido por Jesús, y puntualizando algo importante, la promesa del Espíritu Santo que Jesús había hecho en el capítulo 1 se manifiesta en el capítulo 2 y nos da a entender a nosotros que nosotros le servimos a un Dios de palabra, a un Dios que no se arrepiente, a un Dios que si lo dijo lo va a hacer, un Dios que si te prometió algo lo va a hacer. Solamente hay que esperarlo en unidos, esperarlo en un mismo sentir, porque la Biblia decía que los discípulos estaban en un solo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma visión, y esto provocó que el Espíritu Santo descendiera con poder. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo desciende con poder, recordando que hay una gran multitud en una celebración del Pentecostés de aproximadamente 50 días que iban a pasar celebrando, Jesús aprovecha este evento y desciende el Espíritu Santo para manifestarse y para poder darse a conocer a la multitud que había en este lugar. La Biblia dice que cuando desciende el Espíritu se le fue dado a cada uno diferentes tipos de lengua. Esto eran lenguas naturales, lenguajes, para que todo el que estuviera ahí con lenguajes diferentes de diferentes países pudieran entenderlo. Por eso que usted ve que cuando comienzan a hablar, ellos se sorprenden, la multitud se sorprende porque escuchan hablar a los discípulos en sus lenguajes. Dice uno, pero esto es tan loco, ¿cómo es que este habla en griego, este habla en arameo, este habla en diferentes tipos de lenguas que estaban ahí en Panfilia, dice también en el lenguaje de los egipcios, elamitas, medos, partos, diferentes tipos? Y ellos se sorprenden, comienzan a decir que ellos están borrachos, comienzan a decir que ellos están locos. Bajo el poder del Espíritu Santo se levanta Pedro y comienza entonces a explicarle que ellos no estaban locos, sino que ellos estaban manifestando lo que el profeta Joel había dicho, de que en los postreros días se iba a descender el Espíritu Santo sobre toda carne, la cual iban a profetizar, la cual iban a tener sueños, la cual iban a hablar del poder de Dios, y que Pedro comienza a aclararle de que todo lo que estaba aconteciendo ahí era por vía de Jesús, pero el Jesús que ellos habían entregado, que ellos habían crucificado, que ellos habían muerto, este Jesús había resucitado, que el profeta, que David también había profetizado de que él iba a resucitar y que estaba sentado junto a la diestra de su Padre. Y Pedro sigue hablándole sobre Jesús, el cual provocó un arrepentimiento, el cual provocó que todos los que escuchaban a Pedro, la mayoría, pudieran quebrantarse y aceptar a Cristo. La Biblia dice que se arrepintieron aproximadamente 3,000 personas con el testimonio de Pedro, cuando el Espíritu Santo entra a su vida. Es importante entender esto: cuando el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te rebosa, es imposible tú detenerte, es imposible tú dejar de hacer la voluntad. Fue algo impulsivo que hicieron los discípulos cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. La Biblia sigue diciendo más adelante, después de esto, la vida que ellos comenzaron a vivir. La Biblia dice que vivían unánime, que vendían lo que tenían, que se preocupaban uno por otro, que estudiaban, vivían conforme a los estudios de los discípulos, que se regían, lo que se arrepentían conforme a la prédica de Pedro, y que también el Espíritu Santo añadía a la iglesia todo lo que eran de ser salvo. Es importante entender todo esto, amado. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo fue
descendió sobre toda carne, sobre toda criatura, sobre todo aquel que aceptó a Cristo, sobre todo aquel que profesa seguir a Cristo, tiene el Espíritu Santo de Dios. Por ende debemos avivarnos, por ende debemos tomar actitud, debemos levantarnos, debemos comenzar a caminar conforme a la palabra del Señor. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos guiará, Él nos va a instruir, Él nos va a llevar, Él nos va a suplir, Él nos va a sanar, Él va a hacer conforme es tu voluntad. Así que recuerda, Él está contigo, Él está con nosotros. Solamente debemos dejar que Él trabaje, que Él nos guíe y comenzar a vivir una vida conforme a su voluntad, unánime, juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que veamos la mano de Dios manifestada en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.